Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren fantásticos, sin ninguna novedad, y deseándote la mejor de la suerte, digamos, en estos difíciles tiempos que vienen. Mira, lo que vamos a partir hoy día es lo que es la continuación de electrostática. Acuérdate que electrostática era el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Pues bien, ahora nosotros nos centramos en la electrodinámica. Quiere decir que vamos a estudiar las cargas en movimiento. Así es que muy bienvenidos a esta clase de electrodinámica. Bueno, te lo adelanté. La electrodinámica es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Y para que esto lo entiendas un poquito mejor, es como cuando tú tienes un flujo de agua. Para que el flujo de agua que está circulando en una cañería se pueda mover, se tiene que provocar por la diferencia de altura, como tú lo vas a ver en un minuto más adelante. Si tú no tienes una diferencia de altura, el agua va a permanecer quieta. Necesita que algo le empuje. ¿Qué es lo que le empuja esa diferencia de altura? Y aquí pasa básicamente lo mismo. Tú, si tienes un conductor, pensemos, por ejemplo, el que tú más conoces. Se conoce el alambre de cobre. El cobre es un excelente conductor metálico. Los electrones libres. Nosotros, recuerda tú, cuando todavía estábamos en clases normales en el colegio, nosotros hablábamos de que un conductor era un elemento que tenía una alta cantidad de electrones libres. ¿Recuerdas? Pues bien, y estos están ahí. Yo te mencionaba en esa oportunidad que si tú presionas el interruptor, difícil es pensar que los electrones libres salen corriendo desde la central termoeléctrica y llegan a tu hogar. Eso no ocurre. Están en el conductor, están ahí, pero necesitan moverse. Es como la diferencia de altura que se provoca cuando tienes un flujo de agua. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Necesitas que algo se ponga en movimiento. Por lo tanto, ese algo que se va a poner en movimiento se recibe el nombre de energía. Recibe el nombre de diferencia de potencial, energía también. Normalmente esa nosotros la entregamos, tú la conoces como, en este caso vamos a hablar de voltaje. Por ejemplo, una pila, la batería de tu celular. Esos tienen lo que nosotros llamamos una diferencia de voltaje. Genera una diferencia de voltaje. Las centrales termoeléctricas te entregan energía, y eso es lo que al final del día vamos a estudiar un tiempito más adelante, vamos a estudiar la boleta de la luz que te está llegando, qué es lo que te están cobrando. Ojo con eso, realmente interesante. Por lo tanto, de la misma manera como funciona el agua en esta lámina que tú estás viendo, funcionan las cargas eléctricas que se encuentran en el conductor. Y ahí, en vez de diferencia de altura, como tú lo puedes ver, cuando el agua va de A a B, tú necesitas generar una diferencia de potencial, la necesidad de poder trasladar la carga de un punto A un punto B. Y eso se genera con una diferencia de potencial. Generalmente, esto que nosotros llamamos energía se entrega por lo que se conoce también como una fuente de poder. Estas fuentes de poder pueden ser pilas, baterías, generadores eléctricos, termoeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente esta diferencia de potencial se les denomina voltaje. Esa es la unidad de medida. Y esto en homenaje al físico italiano Alessandro Volta, quien tuvo una vida bastante fructífera. Él fue el inventor de la pila eléctrica. Y él trabajó mucho en esto. Pero cuando tú tienes este flujo de cargas eléctricas que se están moviendo producto de esta diferencia de voltaje, esta diferencia de potencial que tenemos ahí, se te está generando lo que se conoce o lo que normalmente se le empezó a denominar como intensidad de corriente eléctrica. Y esto es porque se está desplazando de un punto A un punto B.
la intensidad de corriente eléctrica se representa por una letra I latina y se define como la cantidad, o sea, cantidad total de carga dividido por el tiempo que se demora en circular esa carga eléctrica. De esa manera nosotros tenemos lo que es la intensidad de corriente eléctrica. De esa manera la podemos calcular. ¿De acuerdo? Un dato que tú debieras manejar. Por ejemplo, en todos los domicilios hay lo que se conocen como automáticos, ¿ah? Y saltan cuando de repente hay un corte. En la puntita del automático aparece una pinturita roja con un número que dice 15A. Esa es la intensidad de corriente que ese fusible te soporta. No soporta más de 15 amperes. Y por eso salta, porque es un seguro. ¿Ah? Entonces, no va a soportar más de 15 amperes. ¿Y qué es lo que son 15 amperes? Recuerda que es, en un segundo van a pasar 15 cargas eléctricas. Esa es la cantidad total de cargas, el número de cargas. Ahora a ti te parece poco, lo que pasa es que más adelante te voy a explicar cómo se calcula la cantidad de cargas, de cuánto estamos hablando. Pero eso es lo que te está diciendo. Acá tienes tú representada, digamos, la carga eléctrica. Acá tú la tienes representada, muy bien representada por medio de esta figura. Y ahí está la ecuación, que la intensidad de carga, la intensidad de corriente eléctrica es igual a la cantidad total de carga dividido por el tiempo. Yo espero que en esta parte tú lo tengas claro, y más adelante nosotros vamos a emplear, digamos, esta ecuación. Vamos a trabajarla y vamos a interpretarla junto con otras más que vienen un poquito más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Tú sabes que los átomos están formados por cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas, bueno, están absolutamente en equilibrio. Si no existe diferencia potencial, entonces no hay una dirección clara, digamos, no están, digamos, definidos para dónde se están moviendo estas cargas eléctricas. Recuerda que solamente se mueven los electrones, ¿eh? Los protones no, porque los protones se encuentran en el núcleo del átomo, recuerdan. Lo dijimos nosotros por ahí, por marzo, cuando estábamos recién partiendo las clases y viendo el tema de electrostática. Por lo tanto, si tú tienes un conductor que se le aplica una diferencia potencial, las cargas se van a mover desde una zona de mayor potencial al de menor potencial. O sea, entiéndase el lado positivo al lado negativo. De esa manera se va a mover esta carga eléctrica. Por lo tanto, la intensidad tú la puedes ver, digamos, acá es claro, el que tiene menor intensidad y el que tiene mayor intensidad. Ahora, generalmente la intensidad se relaciona con la cantidad de cargas eléctricas que tiene. No siempre. Porque acá mencionamos en esta lámina, por ejemplo, en ciertos conductores puede haber pocas cargas eléctricas, pero en un tiempo bastante breve. Por lo tanto, la intensidad también puede ser muy alta en ese caso. ¿Me entiendes? O sea, recuerda que la intensidad de corriente es cantidad de carga dividido por tiempo. Un factor interesante para determinar la intensidad de corriente es la cantidad de carga, pero también es el tiempo en que se demora este flujo de carga en circular por el conductor. ¿Estamos claros? Entonces requiere de estas dos situaciones para poder determinar la intensidad de corriente. Fíjate que de a dónde van, digamos, la corriente eléctrica. Fíjate, normalmente los alumnos siempre preguntan, profe, pero ¿para dónde, cómo se mueven las cargas eléctricas? Bueno, esto es bastante simple. Antiguamente se pensaba que eran los protones los que se movían. Por lo tanto, se iba a mover en el sentido contrario. Y a esto se le denomina sentido convencional de la corriente. Después uno se da cuenta de que es en el otro sentido, o sea, que ocurre, digamos, en el otro sentido, o sea, no está moviéndose, que como son los electrones se mueven en el sentido contrario.
que es el sentido real. Y ese es, es lo que nosotros llamamos el sentido de la corriente eléctrica. Es el que yo te he señalado recién, que va del mayor potencial al menor potencial. Así se mueven las cargas eléctricas. Nosotros acá hemos tenido acá un ejemplo de un ejercicio, de cómo poder calcularlo, porque acá te dice, eh, a Renata le piden determinar la intensidad de la corriente eléctrica eh, que circula a través de un conductor eléctrico. Ella sabe que la sección eléctrica es atravesada por una carga, ponte tú de 0,6 coulombs en 3 segundos. Por lo tanto, ahí lo primero que tienes que hacer es establecer los datos, están escritos. Luego determinas la ecuación. El tercer paso es reemplazar los datos. Y por último, el resultado. Te he tratado de explicar de esta manera, en la forma paso a paso, cómo se resuelven los problemas. Quiero hacerte hincapié. Esta es la forma que se debe resolver. El porqué de cada uno te lo explico de inmediato. Es fundamental que anotes los datos, porque claramente puedes establecer en los datos dos cosas que son fundamentales. Primero, ¿cuál es la incógnita? O sea, ¿qué es lo que te están preguntando? Segundo, en física es fundamental el trabajar con unidades homogéneas. ¿Qué quiere decir unidades homogéneas? Quiere decir que todas pertenezcan al mismo sistema de unidades. Tú no podrías trabajar, por ejemplo, centímetros hora. Es poco común, es muy poco común. Generalmente se trabaja kilómetros hora por las dimensiones que tiene cada uno. ¿Te das cuenta? Entonces, en esas cosas tienes que tener siempre mucho cuidado. La ecuación es fundamental para ver cómo tú vas a resolver el problema. Te ayuda de sobremanera. Si la ecuación necesita realizar algún despeje, si la ecuación se deja tal cual está, como por ejemplo el caso que te estoy mostrando acá. Reemplazar los datos. Que tengas claro dónde vas a colocar cada dato para poder encontrar la incógnita. Y por último, el resultado. El resultado debe ser expresado de la manera que satisfaga lo que se te está preguntando. Recuerda que la intensidad de corriente se mide en amperes. Por lo tanto, no es que esté incorrecto, pero la forma ideal de escribir el resultado en este caso sería que la intensidad de corriente que está circulando por este conductor y lleva 0,6 coulomb en 3 segundos es de 0,2 amperes. Esa sería la respuesta correcta. Estimados amigos, yo espero que en esto hayan quedado algunos conceptos un poquito más claros. Espero que no tengas como muchas dificultades. Así es que a partir de esto, yo te invito nuevamente a que revises los conceptos y las historias que tú puedas tener para poder revisar todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, volviendo un poquito atrás, decíamos que intensidad de corriente es el flujo de cargas eléctricas por unidad de tiempo que están circulando por un conductor. Que la electrodinámica es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento. ¿De acuerdo? Que si la carga, la unidad de medida de la carga es el coulomb, la unidad de medida del tiempo es el segundo, la intensidad de corriente es coulomb partido por segundo, y un coulomb partido por segundo es ampere, que es la unidad de medida de la corriente eléctrica en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Bien. Te dejo con esto hasta acá. Tendrás que hacer un ticket de salida que va a ir en función de la pregunta. Voy a ver, digamos, plantearte un problemilla, a ver cómo te fue con eso, pero va a ser uno solo como para poder medir si se te han quedado primero los conceptos claros, segundo, si sabes resolver el problema. ¿De acuerdo?
y nos estamos viendo en la siguiente clase, que vamos a ver otro tema, también con resolución de problemas. Y vamos a adosar una guía de ejercicios que claramente van a estar con los resultados, y a la clase siguiente, después que resuelvan la guía, vamos a ver cómo se resuelve. Bien, pues que tengas un hermoso día junto a toda tu familia y que te cuide mucho. Nos vemos.